Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a hablar sobre los microprocesadores. Nosotros estamos conformados por Brian Tanguila, Fabricio Oraco y mi persona Roger Tapuy. Y a continuación, los videos. En 1971, Intel 404 fue un CPU de 4 bits. Fue el primer microprocesador en un simple chip, así como el primer disponible comercialmente. Al mismo tiempo, algunos otros diseños de CPU en circuitos integrados, tales como el militar F-14 CADC de 1970, fueron implementados como chips, es decir, constelaciones de múltiples chips. En 1974, Intel 808 es un microprocesador diseñado y fabricado por Intel que fue lanzado al mercado en abril de 1972. Fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usar en su terminal programable Data Points 2200. Emplea dirección de 14 bits, pudiendo direccionar hasta 16 KD de memoria. En 1975, el MOS 6502 fue un microprocesador de 8 bits diseñado por MOS Technology. En 1975 fue el más barato CPU con características completas del mercado. En 1976, Cylon Z80, microprocesador de 8 bits, se sitúa dentro del tipo de registro memoria. Fue lanzado al mercado en julio de 1976 por la compañía Cylon y se popularizó en los años 80. Es uno de los procesadores de más éxito del mercado, del cual se ha producido infinidad de versiones clónicas y sigue siendo usado de forma extensiva en la actualidad en multitud de dispositivos empotrados. En 1978 y el Intel 8086 y en 1979 el Intel 8088 son dos microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel en 1978, iniciadores de la arquitectura x86. La diferencia entre el Intel 8086 y el Intel 8088 es que este utiliza un bus externo de 8 bits para poder emplear circuitos de soporte al microprocesador más económico, en contraposición del bus de 16 bits del Intel 8086. En 1982, el Intel 286 es un microprocesador de 16 bits de la familia x86 que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Funcionaban a 6 y 8 MHz, pero acabó alcanzando una velocidad de hasta 25 MHz. En 1985, el Intel 386 y AMD 386 es un microprocesador CISC con arquitecturas x86. Fue empleado con la unidad central de proceso de muchos ordenadores personales desde mediados de los años 80 hasta principios de los años 90. Fabricado y diseñado por Intel, el procesador Intel 386 fue lanzado al mercado el 16 de octubre de 1985. En 1986, Intel 486 son una familia de microprocesadores de 32 bits con arquitecturas x86 diseñados por Intel. Los Intel 486 son muy similares a sus predecesores, los Intel 386. La diferencia principal son que los Intel 486 tienen un conjunto de instrucciones ópticas, una unidad de coma flotante y un cache unificado integrados con el propio circuito integrado del microprocesador y una unidad de interface de bus
1993, Intel Pentium AMD K5 de microprocesadores con arquitectura x86, producidos por la compañía Intel. Pentium se lanzó al mercado el 22 de marzo de 1993. Intel no lo llamó 586 debido a que no es posible registrar una marca compuesta solamente de números, ya que la competencia utilizaba hasta ahora los mismos números que Intel para sus procesadores equivalentes AMD 486 y IBM 486. 1995, Intel Pentium Pro. El Pentium Pro es la sexta generación de arquitectura x86 de los microprocesadores de Intel, cuya meta era reemplazar al Intel Pentium en toda la gama de aplicaciones, pero luego se centró como chip en el mundo de los servidores y equipos de sobremesa de gama alta. 1997, Intel Pentium 2 AMD K6. El Pentium 2 es un microprocesador con arquitectura x86 diseñado por Intel, introducido en el mercado el 7 de mayo de 1997. Está basado en una versión modificada del núcleo P6, usado por primera vez en el Intel Pentium Pro. El Pentium 2 se comercializó en versiones que funcionaban a una frecuencia de reloj de entre 166 y 450 MHz. La velocidad de bus era originalmente de 66 MHz, pero en las versiones a partir de los 333 MHz se aumentó a 100 MHz. 1999, Intel Pentium 3 AMD K6-2. El K6-2 es un microprocesador x86 manufacturado por AMD, disponible en velocidades desde los 233 a los 550 MHz. Tiene un cache de nivel 1 de 64 KB, 32 KB de instrucciones y 32 KB de datos. Funciona desde 2.2 a 2.4 voltios. Fue manufacturado usando 0.25 micrómetros. Tiene 9.3 millones de transistores y usa un socket 7 o Super Socket 7. 2000, Intel Pentium 4, Intel Itanium 2, AMD Athlon XP, AMD Duron. Es un microprocesador de séptima generación, basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo, desde el Pentium Pro de 1995. El Pentium 4 original, denominado Willamette, trabajaba 1,4 y 1,5 Hz y fue lanzado en noviembre de 2000. Para la sorpresa de la industria informática, el Pentium 4 no mejoró el viejo diseño P6 según las dos tradicionales formas para medir rendimiento: velocidad en el proceso de enteros u operaciones de coma flotante. 2004, Intel Pentium M. Introducido en marzo de 2003, el Intel Pentium M es un microprocesador con arquitectura x86 y 686, diseñado y fabricado por Intel. El procesador fue originalmente diseñado para su uso en computadoras portátiles. Su nombre en clave antes de su introducción era Banias. Todos los nombres clave del Pentium M son lugares de Israel, la ubicación del equipo de diseño del Pentium M. El Pentium M representa un cambio radical para Intel, ya que no es una versión de bajo consumo del Pentium 4, sino una versión fuertemente modificada del diseño del Pentium 3, que a su vez es una modificación del Pentium Pro. 2005, Intel Pentium D, Intel Extreme Edition con Hyper Threading, Intel Core Duo, AMD Athlon 64, AMD Athlon 64X2, AMD Sempron 128.
Los procesadores Pentium-D fueron introducidos por Intel en el Spring 2005. Intel Developer Forum. Un chip Pentium-D consiste básicamente en dos procesadores Pentium 4 de núcleo Prescott con pequeñas mejoras internas metidos ambos en una pieza de silicio con un proceso de fabricación de 90 milímetros. El nombre en clave del Pentium-D antes de su lanzamiento era Smithfield. Incluye una tecnología de DRM, Digital Rights Management, para hacer posible un sistema de protección anticopia de la mano de Microsoft. Existen 5 variantes del Pentium-D. 2006. Intel Core Duo 2, Intel Core 2 Extreme, AMD Atom FX. El microprocesador Core Duo 2 de Intel es la continuación de los Pentium-D y Core Duo. El acceso a memoria inteligente optimiza el ancho de banda de datos. Su arquitectura se basa en la del Pentium-M, pues demostró ser mucho más eficiente que la arquitectura de Pentium 4. 2007. Intel Core 2 Quad, AMD Quad Core, AMD Quad FX. Intel Core 2 Quad o Intel Core Quad son una serie de procesadores de Intel con 4 núcleos y de 64 bits. Según el fabricante, estos procesadores son un 70% más rápidos que los Core 2 Duo. Intel tiene en mente lanzar los procesadores de 4 núcleos para portátiles en el primer semestre de 2008 con el nombre de Penryn, y será una actualización de los denominados Intel Santa Rosa que se utilizan actualmente. 2008. Procesadores Intel y AMD con más de 8 núcleos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.